Gracias al grupo de alabanza. השם של המסר היום זה לנצח במרוץ מרתון של החיים. Ganar, vencer במרוץ en la carrera maratónica de la vida. Ese es el nombre del mensaje de hoy. אנחנו נמצאים פה זמן קצר Estamos בעולם en הזה, este תודה mundo לאל שזה muy אפילו poco פחות tiempo. מ-20 Gracias a Dios que el Señor ha אלף acortado שנים הראשונות, nuestra prueba, אדם חי עד porque 930 שנה. antes el hombre vivía היום hasta אנחנו como 500 años. Hoy 80 vivimos שנה entre מהממוצע. 80 años más o menos de promedio. Y es por la gracia de Dios que Él recortó esta prueba. El mensaje está, está destinado a aquellos que se enfrentan o luchan con debilidades carnales. No se desesperen. Si usted ha caído, no se desespere. Y sobre esto vamos a hablar. Y segundo, a animarnos, a alentarnos a cada uno de nosotros para seguir orando, para que podamos terminar nuestra carrera de la vida en victoria y podamos estar listos al Señor, para el Señor, cuando Él venga, ya sea cuando Él venga, ya sea cuando durmamos en la muerte o cuando sea el arrebatamiento. Yo quiero empezar con que la victoria, vencer en esta maratón, la clave está en Jesús, porque Él ya venció. De otra manera, entonces, ¿cómo podemos conectarnos a esa victoria? Y vamos a hablar acerca de cosas que hablamos en el pasado y queremos seguir hablando sobre esto porque también son cosas muy fuertes que están en la palabra de Dios. En su muerte, Jesús venció a Satanás. Él resucitó, él venció a Satanás y, ¿ok? Como por medio de nuestras manos de la fe, por medio de mantener su fe, nuestra fe. Ustedes saben que en Hechos 17 es, es una imagen que verdaderamente nos ayuda a los creyentes en sus luchas. Aquí tenemos una imagen de Israel luchando contra Amalek. El pueblo de Israel antes, tanto antes como ahora, sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y la imagen de la victoria de Israel sobre Amalek nos da la clave, porque las manos de Moisés eran llamadas fe. Por cierto, esto no está traducido en ningún otro idioma y también en la nueva traducción en hebreo no dejaron la palabra hebreo como tal, la palabra fe como tal. En vez, en otras traducciones está escrito de que las manos de Moisés cuando alzaba su vara, no está escrito de que sus manos estaban extendidas, pero explícitamente está escrito en hebreo, en la versión en hebreo que eran brazos de fe. Ya sea que somos judíos o ya sea que las iglesias de nuestros hermanos cristianos en el mundo, todos pertenecemos dentro de esta imagen. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios y todas las iglesias del mundo se añaden y hacen parte del pueblo de Dios como tal, pero no cambian a Israel, ¿no? Mm. En Zacarías 2:15 está escrito que Zacarías 2:15 dice de que dirán que muchos pueblos se añadirán
a nuestro pueblo. Dice la palabra de Dios que habrán ramas que serán injertadas a el olivo original y simboliza a aquellos que se injertan a nuestro pueblo. Nosotros entonces vamos a tomar lecciones de esa lucha entre Amalek e Israel que hubo en el Éxodo y tomaremos lecciones para nosotros todos, el pueblo de Dios, tanto los judíos mesiánicos como los cristianos en todo el mundo. Eh, Refiriéndome a lo último que yo cité de Zacarías, me refiero a todos que recibieron a Jesús. Todos aquellos que reciben a Jesús se añaden a Israel en el mundo. Eh, Voy a seguir leyendo Éxodo 17:12. El pueblo de Israel salió de Egipto, de su esclavitud. Nosotros, todos los creyentes, hemos salido asimismo de la esclavitud del pecado a la libertad, porque todo quien peca es esclavo del pecado y Jesús vino a sacarnos de esa esclavitud del pecado. Nosotros estamos hablando acerca de adicciones, pornografía, alcohol, todas esas adicciones que simbolizan una esclavitud al pecado. En el pueblo de Israel de ese entonces iban en dirección a la tierra prometida y nosotros eh, estamos hoy en día avanzando hacia nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos. En el caso de Israel, ellos lucharon contra Amalek físicamente y en nuestro caso, comparándolo con nuestros días, eso simboliza nuestra lucha contra las fuerzas del mal de Satanás. Hay algo que está escrito en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, Efesios 6 del 10 al 12. Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Así que tenemos estos enemigos que están en los lugares celestiales. Ellos están organizados según sus rangos. Todos aquellos son ángeles caídos que una vez cayeron del cielo. Y estos son enemigos externos que si nosotros les abrimos las puertas, ya sea con hechicería, que por cierto es un mundo muy amplio y muy grande, esto finalmente abre puertas a cualquier tipo de demonios y espíritus que van a mantenerte atado en un tema específico en tu vida. Pueden haber situaciones que un creyente lucha contra algo que lo está sometiendo completamente. Y allí eso es una indicación de que Satanás tiene como derecho sobre determinada punto en la vida de ese creyente. Y podemos liberarnos de eso, pero eso obliga a arrepentimiento y una lucha ardua contra el diablo. A veces tiene que ver con liberarse de cosas, porque tal vez personas mantienen cosas que son preciadas para ellas y estas personas no logran liberarse por estas cosas que ellos mantienen. Pero es más bien abandonar todo eso porque esto puede ser derechos espirituales que tiene Satanás sobre nuestras vidas. Así que tenemos el enemigo externo como el enemigo interno. ¿Quién recuerda cuál es el enemigo interno nuestro? Espiritualmente hablando, el externo son los demonios y el interno es nuestra carne propia, la carne nuestra. Estos son dos enemigos y cada uno tiene su tratamiento distinto. Para el enemigo externo tenemos que expulsarlo en el nombre del Señor Jesús, proclamarlo y golpearlo con fe. A nuestro enemigo interno es necesario crucificarlo. Hay que negarse a esa naturaleza pecaminosa. Eh, no podemos reprenderla, sí, pero sí recordar de que tenemos esos dos
enemigos. Y la victoria, vamos a volver a Éxodo 17. Éxodo 17, nosotros leemos que Moisés subió al monte. De antemano había dicho Moisés a Josué que eligiera personas para luchar. Y dice que mañana, y esto está en el versículo 9 de Éxodo 17. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Sería algo como así, que mi vara estará en mi mano, dijo Moisés. Y mucha gente eh, se pierde lo que está escrito, porque verdaderamente está escrito de que Moisés iba a sostener su vara. Y cada vez de que Moisés levantaba su vara, ¿quién vencía? Mientras Moisés levantaba su vara, vencía el pueblo de Israel. Y mientras se iba cansando, iba prevaleciendo Amalek. Entonces, como no podía sostener solo, Moisés fue, fue príncipe en Egipto en ese entonces, y entonces se presume que tenía mucha fuerza física, porque así eran los príncipes en ese entonces, los príncipes de Egipto. Pero aún así, ¿cuánto tiempo una persona puede mantener sus manos así extendidas? No por mucho tiempo, así que sus hermanos lo ayudaron a sostener la vara, y después ellos lo hicieron sentar sobre una roca para que estuviera más cómodo. Pero el objetivo era de que Moisés mantuviera sus manos levantadas con la vara. Está escrito de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Cuando nosotros entramos en hermandad en oración, cuando esa hermandad del Espíritu Santo, allí hay un poder vencedor contra las fuerzas espirituales de Satanás que están en el segundo cielo, y allí podemos atar sus obras. Pero está escrito lo siguiente en el versículo 12, al final del versículo 12. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La Biblia es un libro rico. Cuando ustedes reciban la nueva traducción, la traducción nueva el hebreo moderno, es una lectura más extendida. Son palabras que detallan cada versículo, por eso es más largo. En la palabra, por ejemplo, en- hay palabras que solamente se resumen en una sola palabra en el hebreo antiguo, pero se detallan más, con más palabras, en el hebreo moderno. En inglés, en hebreo se recorta mucho, en una sola palabra se describe muchas cosas, mientras que en el inglés, por ejemplo, se necesita una frase completa. Y esto causa problemas a los traductores, porque cuando hay textos más complejos, empiezan a deducir o a interpretar bajo sus propias mentes y es necesario en este tipo de traducciones el Espíritu Santo, y no es suficiente ser un profesor en hebreo bíblico. Sí es bueno leer todos los símbolos y toda la teología, pero no es suficiente. Es necesario el Espíritu Santo para entender el hebreo bíblico con sus riquezas. Bueno, en pocas palabras. Bueno, entonces todos los traductores en ese entonces, en el asunto de Moisés, cuando levantaba sus manos, fueron según lo que estaba escrito allí, pero se perdieron completamente el lado espiritual que simbolizaba la fe, la clave. Ellos se perdieron de la clave, porque, y les digo de que no enseñan en el ejército que levanten sus manos. Es un simbolismo de que si uno se rinde cuando uno levanta las manos. Eso es lo que
Bueno, bueno, de todas formas, ¿cuál es aquí la clave? La clave es que aquí había una lucha espiritual contra Amalek y se hacía de manera física. Entonces, los brazos de Moisés, ¿en qué mantenía? A veces en las historias bíblicas de niños a Moisés de una manera. Vamos a hablar acerca de lo que simboliza la vara también. Moisés, cuando cuando sostenía esa vara allí, también él hacía un altar. En hebreo, la palabra nes es también fe como también estandarte. Por ejemplo, los soldados romanos tenían sus estandartes con una bandera de un águila. Cada legión de ellos, de los romanos, tenían su estandarte y era muy importante para ellos andar con su estandarte mientras luchaban. Así de que Moisés llamaba a Dios que era su estandarte, decía de que Dios era su estandarte. Aquí en esta imagen que tenemos vemos a Moisés. No logré también dibujar a Aarón y a Hur también, pero aquí vemos de que Moisés está levantando sus manos con la vara. Aquí vemos el hebreo, el versículo escrito. Aquí tenemos otra imagen. En la segunda imagen yo quiero aquí explicar de que esta vara es un simbolismo de la cruz de Jesús. ¿Cómo? Porque aquí él hace un altar y él dice de que ese altar se llama Dios es mi estandarte. ¿Por qué? Porque él sostuvo todo esa vara durante todo el día que simbolizaba la fe. ¿Y qué simboliza ese estandarte? Es un sitio donde se pone un sacrificio, que sobre ese sacrificio Jesucristo se sacrificó por nosotros. Jesús es nuestro Dios, por supuesto, y Jesús fue un estandarte, porque Jesús fue levantado. En Juan está escrito Juan 3, 14, 16. Vamos a leer lo siguiente. Juan 3, 14 y 16. Jesús dice las siguientes palabras. Mm, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice que mi cruz simboliza que la serpiente de bronce que Moisés levantó en su tiempo. Cuando vamos a esa historia de la serpiente de bronce que queda en Números 21:8. Números capítulo 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Otra vez aquí hay algunos problemas de traducción en el inglés, por ejemplo, y hay diferentes palabras. Y cuando nosotros traducimos las mismas palabras del hebreo original, cuando se traduce de diferentes maneras la palabra nes, esto en el hebreo bíblico es nes. Esto simboliza nes. Jesús dijo que la cruz de él era nes, o sea, estandarte. Eso es estandarte y eso también simboliza estandarte y quiere decir, la palabra nes significa estandarte. Quiere decir de que esta vara que Moisés levantaba es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando se sacrificó por nosotros. Y en la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó el precio. Y si nosotros creemos en esto y nos mantenemos en eso con ojos de fe, entonces nosotros nos conectamos con ese perdón. No es suficiente solo saber que Jesús murió en una cruz. Eso solamente es conocimiento y no le ayuda a nadie.
nosotros tenemos que tomarlo para nosotros mismos y mantenerlo y decir a Dios de que creo en Él y pongo en tu cruz mis cosas, mis luchas, todo en lo que yo me estoy enfrentando, lo pongo sobre la cruz y con fe recibo la expiación, o sea, el perdón. Jesús tomó nuestra muerte sobre sí mismo y nos la cambió por su vida eterna con Él. Jesús tomó nuestra culpa y a cambio recibimos su justicia. Jesús tomó la maldición, que es el resultado del pecado, y a cambio Él nos dio su bendición, porque por sus llagas fuimos sanados, porque muchas enfermedades son causa de maldiciones, para que Dios, el médico, porque es uno de sus nombres, Elohim Rafa, Dios médico, para que podamos recibir su sanidad. Así de que hubo un cambio, un intercambio de cosas que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. También se necesita también la fe viva. Hay también ese requisito. ¿Qué simboliza la fe viva? Es una fe que obra. Eso es lo que quiere decir. Que si no hay fe, si no hay fe que no entra en expresión en nuestra vida, pues es una fe muerta. Nosotros necesitamos una fe para poder luchar contra las cosas que tenemos. No que seamos perfectos, sino que Dios ve el corazón, nuestro corazón. Y aquí vemos, em, aquí es importante para nosotros recordar quién es Dios. Ustedes recuerdan de que cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, Dios que le mostró, eso fue durante el encuentro de Moisés en el monte Sinaí con Dios. Él le pidió que le mostrara su gloria y ellos tenían una relación muy cercana. En el principio, él empezó intercediendo por el pueblo de Israel, Moisés, porque ya Jehová había determinado exterminar al pueblo de Israel por su rebelión. Pero Moisés intercedió ante Dios por ellos y les dijo al pueblo de Israel que se arrepintieran y que quemaran ese becerro de oro y les dio de tomar las propias cenizas de ese becerro de oro. Eso fue lo que obligó Moisés al pueblo a hacer, pero sí los obligó a arrepentirse y a despojarse de todos los ídolos. Y también tuvieron que matar a muchos del pueblo para que no siguieran de mala influencia. Pero entonces, y Jesús intercede por nosotros, perdón, Moisés intercede por el pueblo ante Dios y le dice a Dios, ¿qué van a decir los otros pueblos que sacaste a este pueblo para matarlo? Así de que Dios dijo, bueno, no voy a exterminar al pueblo, pero no voy a continuar con ustedes. Y entonces Moisés le respondió a Jehová que si tú no sigues con nosotros, no vale la pena. Nosotros queremos avanzar, que tú vengas con nosotros. Ojalá que todo el cuerpo de Cristo no solo pidiera tanto la victoria ni las bendiciones de Dios, sino que lo deseáramos más bien a Él. No solamente que pidamos por nuestra salud y por nuestra buena relación con nuestra esposa o por niños sanos, sino que, Señor, te quiero a ti. Moisés le dice, Moisés le dice a Dios, nosotros te preferimos a ti por encima de cualquier cosa. Y esto toca el corazón de Dios. Y cuando Él ve de que Dios está complacido con Él más y más, entonces en ese momento Él le pidió que le mostrara su gloria. Y Dios no quiso revelar su gloria como haciendo algo maravilloso, pero Dios entonces le responde a Moisés, le revela a Moisés cuál es su nombre, que Él es Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. En eso corresponde su gloria.
porque Él con su boca hizo, con su palabra hizo todo el universo. Dijo Dios, mi poder es infinito. Pero cuando Dios, pero cuando Dios quiere mostrar qué es lo que corresponde, cuando Él dice, tanto los amo a ustedes que voy a sacrificar a mi hijo, yo los amo tanto. Mi gloria es básicamente la misericordia que tengo por ustedes. Esa es mi gloria. En en el Nuevo Testamento dice de que Dios es amor. ¿Por qué esto es importante para nosotros recordarlo? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama. Él nos conoce a nosotros y conoce nuestras debilidades y Él quiere que venzamos. Sí, hay requisitos y condiciones, es necesaria la fe viva, pero Él ya abrió el camino, Él lo hizo todo. Y no está diciendo Dios que solo los perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto, ningún perfecto llegará al reino de los cielos. Dios nos ama. Y por eso, si usted cayó, si usted está enfrentándose o luchando contra algo, no se desespere, no escuches la voz de Satanás que te dice que no puedes lograrlo y que es una lástima el tiempo que estás perdiendo o que tú no vales nada, eres igual a un cero a la izquierda. No oigan ese tipo de voces, sino que levántense. Si Dios nos llama a perdonar al prójimo siempre, cuánto más Dios va a perdonarnos a nosotros porque Él es más misericordioso que cualquiera de nosotros. En el libro, en el libro de Apocalipsis 12, versículo 11, aquí se habla acerca de los santos que vencieron a Satanás. ¿Y cómo está escrito que lo vencimos? Vamos a ir a Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay tres cosas que recuerdan. Primero es la sangre del cordero. ¿Por qué la sangre del cordero? Porque es la victoria sobre el pecado y sobre la culpa y todo lo que con lo que Satanás quiere culparnos. Nosotros siempre necesitamos darnos siempre bajo el perdón de Jesús. Mire, en, al final dice que la palabra de Dios dice de que la sangre de Jesús habla más que la sangre de Abel. Abel fue un hombre justo y Caín lo mató. ¿Y qué fue lo que la sangre de Abel gritó? Él clamó, la sangre de Abel clamó por venganza por lo que Caín le había hecho. Nosotros vemos de que después durante la tribulación, también vemos en la palabra de Dios que dice de que la sangre de los que fueron muertos también clamaban por venganza. Así de que, y la sangre de Jesús dice perdón, que nosotros necesitamos de esa sangre de Jesús. En el pueblo de Israel pusieron la sangre del cordero degollado en los postes de los marcos de sus casas durante la liberación de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 22 en adelante, en ese fragmento, y es el único versículo en la Biblia que dice que donde en cada uno de los sitios donde tenían que poner en los postes la sangre. ¿Y qué hicieron los traductores? Los traductores tradujeron las escrituras de manera incorrecta. La parte de abajo la tradujeron como si fuera un utensilio, pero simbolizaba la parte de abajo del marco de la puerta y simbolizaba una cruz. La forma de
donde tenían que poner la sangre era la de una cruz. Nosotros no vamos a degollar un cordero y a aplicar la sangre de ese cordero en los postes de nuestras casas, sino proclamar en fe la sangre de Jesús. Yo pongo la sangre de Jesús sobre mi familia, sobre la iglesia. Lo hacemos espiritualmente. La sangre de Jesús habla por nosotros. Así de que no se desgasten, no se desesperen. Por ejemplo, Jesús dijo de que quien me niega, yo lo negaré ante los ángeles. Llegará un tiempo y también hoy en día, hoy en día hay personas que creen, hay personas que saben que tienen que pagar con sus vidas por causa de su fe. Por ejemplo, en China o en los países islámicos o en la Unión Soviética en años pasados o en sitios donde hay dictaduras. Y asimismo, cuando venga el anticristo, muchos cristianos van a tener que pagar con sus vidas. Piensen por un momento que ustedes van a enfrentarse a un examen grande. Por ejemplo, los que están en la escuela tienen que enfrentar, por poner un ejemplo, enfrentarse al examen de matemáticas. O ¿qué pasa cuando, por ejemplo, por otro lado, otro ejemplo, hacemos el test al auto? Bueno, imagínense más bien algo que los ponga nervioso, que están frente a una prueba y que están ustedes previo a hacer la prueba y piensen como si no tuvieran que hacer nada para pasar ese examen o esa prueba, porque ¿qué es para nosotros la muerte? Cuando nosotros pasemos por la prueba de la muerte, ya inmediatamente vamos al reino de los cielos. No estoy diciendo de que estemos buscando morir, sino que estamos muy gozosos de vivir esta vida y servir al Señor y orar por nuestros nietos, orar por nuestras vidas y estamos muy contentos. Pero si el Señor dice, bueno, ya basta. Estefanus, por ejemplo, fue recibido en gloria. No te preocupes, Esteban, mientras lo estaban apedreando, veía la gloria de Dios y todos allá en el cielo lo están animando porque dentro de poco vas a venir al reino de los cielos. Solamente es una última prueba y entonces Jesús es vencedor. Jesús desde la cruz pedía perdón por lo que le estaban por ellos que le estaban haciendo mal, por las personas. Bueno, hay personas que devuelven bien por bien, pero bueno, Esteban ahora está en los cielos y ya no tiene por qué estar. Y Dios sabe muy bien cómo es nuestro final, hasta como, por ejemplo, Juan que tuvo que pasar su vejez en la isla de Patmos allá, u otros, según como Dios haya destinado para cada quien vivir sus últimos días. Y Dios no dice, ha prometido de que no nos va a tentar más de nuestras fuerzas, así que no hay que tener temor, pero sí quiere decir de que nuestra vida solo empieza verdaderamente, realmente en la eternidad. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer? Vamos a recordar lo que está escrito en Romanos. Acabamos de ver de que Jesús intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote, Él pagó por nosotros, Él es nuestra red de seguridad. Ahora vamos a dirigirnos a Romanos 8, versículos 12 y 13. Y esto se refiere a nuestro enemigo interno. Sí, dice así. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne.
nosotros tenemos que decir no a la carne y y es parecido a un ayuno. El cuerpo en el ayuno se debilita. Está escrito que Jesús después de 40 días y noches de haber ayunado estaba débil. Cuando sometemos el cuerpo y no le damos al cuerpo lo que tanto desea, finalmente eso que desea el cuerpo va muriendo. Y a veces Dios hace gracia con creyentes que una persona que, por ejemplo, vino aquí y una persona que haya venido a la iglesia y con pensamientos de suicidio y que tenía una vida como una prostituta y al final de cuentas y cuando entró a la iglesia la presencia de Dios simplemente la presencia de Dios durante la alabanza la tocó y cuando ella regresó a la casa y quería prender un cigarro, empezó a dejarle el gusto al cigarro. En pocas palabras, no podía más seguir fumando, así que fue liberada inmediatamente. Eh, Allá también tenía ropa poco modesta, así que más bien esa misma mujer tomó otras ropas. Bueno, en pocas palabras, ese es un ejemplo de una vida con un cambio dramático inmediatamente. A veces puede que el camino sea más largo y otro tipo de procesos, pero ¿qué es lo que Dios ve? Él ve nuestro corazón, no solamente lo que tú haces, sino cuáles son los motivos por los cuales haces lo que haces. Si tú luchas contra el mal, está bien. Dios examina los corazones y siempre eso ténganlo presente. Dios examina nuestros corazones. También es bueno ver la vida del rey David. Él tuvo muchas caídas. Nosotros conocemos las más grandes, el adulterio que tuvo con Betsabé, el asesinato de Urías, pero él finalmente se arrepintió, él eligió arrepentirse. Él ni siquiera se bañó y lloró por que el niño que iba a nacer de ese pecado. Y él se arrepintió mucho mientras estaba saliendo de Jerusalén, cuando fue, tuvo que salir de Jerusalén. Y eso fue, y después tuvo que soportar la guerra civil que se levantó durante su reinado. O en otra ocasión, David hizo un conteo del pueblo que era contra la voluntad de Dios. David cometió diferentes tipos de pecados también y de errores. Si yo estuviera en el sitio de David, yo hubo un tiempo en que David pidió la espada de Goliat de un sacerdote y esto causó de que Saúl matara a los sacerdotes por esta causa. Así que piensen en estos ejemplos. Y al final, cuando David muere, ¿qué dice David de su vida? Solamente cosas buenas. Y siempre comparaba a los siguientes reyes conforme al corazón de David. Ahora no estoy diciendo que sea eh, justificable pecar, porque el rey David también sufrió y las consecuencias de sus pecados. Pero Dios es sí misericordioso, lleno de misericordia. Si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar. Así que no
se queden en la lona, no se queden derrotados. Y llénense del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Vamos a ir también a Lucas capítulo 9, versículo 23. Este es un versículo que en cada bautismo lo recordamos, este mismo versículo de Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguien quiere seguir a Jesús aquí? ¿Quién quiere seguir a Jesús aquí? Ah, yo no estoy viendo todas las manos. ¿O será que el talas? ¿Quién más quiere? ¿Quién? Vamos, levantemos las manos. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Oh, gracias a Dios. Todos quieren seguir a Jesús. ¿A dónde dirige Jesús? Dirige a la vida eterna en los cielos. Todo quien quiera caminar y seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Quiere decir, nuestros propios deseos, puede que tengamos deseos malos, cualquier tipo de deseos que tienen que ver con el pecado. Por ejemplo, yo quiero ser rico, yo quiero ser Bill Gates, yo necesito hacer un negocio grande, así que voy a dedicar toda mi vida a hacer ese negocio grande. Trabajar no es el problema, sino el motivo. Si el motivo es el dinero, pues es un problema porque está escrito de que el que ama, que no es bueno amar el dinero, porque se convierte en el ídolo, en un ídolo en nuestra vida, como el ídolo Mamón, que es el ídolo de las riquezas. Y hay diferentes tipos de amores, así, amor al, amor al dinero o amor a hacer caer al otro para mi propio bienestar, o hay diferentes tipos de pecados. Hay muchas cosas que vienen de la carne, de deseos propios de la carne, de nuestra alma, que estamos nosotros llamados a negarla. Yo me acuerdo de aquel pastor en los Estados Unidos que quiso ayunar. Él no estaba acostumbrado a eso y fue muy duro para él ayunar. Y porque le rugía el estómago a cada momento. Y bueno, fue algo que le fue muy duro. Y entonces al final del día le dijo, estómago, me has amargado el día durante todo el día. Así que voy a ayunar otra vez. Eso fue lo que... Y así siguió ayunando. Si uno dice no a su propia alma y a su propio cuerpo, eso va a doler. Y es por eso que Jesús nos da esa cruz, la cual simboliza negarse a uno mismo. La cruz simboliza el sitio en el cual tú crucificas tu naturaleza. Y eso es un proceso que toma su tiempo. Poco a poco el cuerpo se va debilitando. Y entonces empiezas a caminar en el Espíritu. Tal como leímos en el libro de Romanos que acabamos de leer, no caminar en la carne, sino caminar en el Espíritu. Vamos a volver a Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros queremos llenarnos del Espíritu. Nosotros estamos obligados del Espíritu Santo. No necesitamos. Y no es suficiente una vez cuando venimos a la fe y una vez cuando nos bautizamos. Y eso es muy bueno. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. No embriagarse en vino. No estoy diciendo de que es prohibido tomar vino, sino que no es bueno vivir para eso, sino dice, sed llenos del Espíritu. Y tal como ya oímos muchas veces, esto es algo que es un proceso, es una obra que debemos hacer todos los días, sed llenos del Espíritu.
no solamente una vez. Cada vez que te recuerdes, dile a Dios que te llene de su espíritu. Jesús dijo de que iba a dar su Espíritu Santo a quien se lo pida. Ese es el mejor don que Jesús puede darnos, que es darse a sí mismo a nosotros. Queremos no los dones de Dios, sino a Dios mismo. Lléname, Dios. En Juan 14, 23. Juan 14, 23. Vamos ahora a Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quien me ama, quien ama mi palabra, tanto yo como mi Padre le amaremos y vendremos a morar con él. Y esto es algo lo más preciado, que Dios habite dentro de nosotros y que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu, inviten al Espíritu Santo a sus vidas. Nosotros no queremos que Él sea contristado cuando esté dentro de nosotros. Allí en la palabra de Dios hay una lista de cosas que contristan al Espíritu Santo y no queremos eso. Queremos que Él se siente en su casa, dentro de nosotros, que Él habite en su casa. Así que leamos su palabra porque eso es lo que Dios dice que hagamos. Que voy a leer eso otra vez. Es bueno, es bueno leer la palabra de Dios y obedecerla de la manera más sencilla. Así Dios entiende el amor y así mismo entramos con una relación romántica con nuestro Padre Celestial. Yo quiero resumir. Primero, Jesús venció por nosotros en la cruz cuando Él resucitó de los muertos. Dos, los brazos de la fe es la manera de mantener la victoria. 3. Estamos llamados a crucificar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre antiguo. 4. Pedir más el Espíritu Santo para nuestras vidas y así podremos vencer en la maratón de esta carrera de la vida.